La memoria RAM, Random Access Memory, es una intermedia entre el disco duro y el procesador. Es una memoria volátil cuya función es hacer el traspaso de información lo más rápido posible, algo que ha sido muy necesario desde la creación del ordenador. Es por eso que el 21 de junio de 1948, 3 años después de la creación del primer ordenador, apareció el Manchester Baby, un ordenador que ocupaba una habitación y almacenaba sus programas en forma de RAM. ¿Y qué ventaja nos aportaba esto? Pues que para ingresar y ejecutar un programa solo se necesitasen unas horas en comparación a semanas que se tardaba sin esta forma de almacenamiento. Esto lo convirtió en uno de los primeros ordenadores funcionales de la historia, y el primero en ejecutar programas almacenados en memoria, que al fin y al cabo, el objetivo de este ordenador realmente era probar el tubo Williams, la primera memoria RAM real diseñada entre 1946 y 1947, que estaba basada en un tubo de rayos catódico, lo que daría lugar a diseños mucho más complejos y eficientes. Este tubo seguía un principio físico que consistía en que, cuando un haz de electrones se disparaba por un tubo de vacío y golpeaba una capa fosforescente en el otro extremo, se acumulaban pequeñas cargas estáticas en los puntos donde el haz golpeaba el fósforo. Estas cargas eran posteriormente detectadas por unas placas de recogida, pero como las cargas desaparecían rápidamente, se necesitaba un circuito de actualización para leer qué bits se establecieron y con un haz de electrones actualizarlos cada pocos milisegundos. Este proceso permitía almacenar más o menos un kilobit, que son 1024 bits, y como no, para la época esto no estaba nada mal, además de que la tecnología que se usaba empezaba a asemejarse a la actual. Aunque en la posguerra se comenzó a trabajar en el Selectron, en 1946, una válvula termoiónica capaz de actuar como la RAM, diseñada por RCA, que estuvo disponible en 1948. Se fabricó con capacidades de 4096 bits y más tarde con capacidades de 1024 y 256 bits. El Selectron era de acceso directo y mucho más fiable que el tubo Williams, pero también más caro, por lo que la gente seguía prefiriendo el Williams. El Selectron se basa en pequeñas celdas aisladas capaces de permanecer con carga eléctrica y descargadas. Una fuente termoiónica de electrones mantiene la carga de las celdas. La propia energía de los electrones regula que las celdas no adquieran demasiada carga. Asimismo, al entrar sobre la celda ya no tienen energía para producir electrones secundarios. A pesar de que ambos avances fueran increíbles, ambas tecnologías fueron reemplazadas por la memoria de núcleos magnéticos o memoria de toros. Fue una forma de memoria principal de los ordenadores desde los 50 hasta comienzos de los 70. Su función era similar a la que realiza la memoria RAM en la actualidad. Es el espacio de trabajo para la CPU donde se guardan los resultados inmediatos de las operaciones que se van realizando. A pesar de la similitud a la hora del uso, la memoria de toros se basa en propiedades magnéticas de su componente activo, el núcleo de ferrita, y era una memoria no volátil. ¿Y cómo funcionaba? Los anillos ferromagnéticos se enroscan en cables que se extienden en vertical, horizontal y diagonalmente para formar una malla. Los cables horizontales se denominan X y los verticales se denominan Y se utilizan para direccionar bits individuales tanto para la lectura como para la escritura. Los cables diagonales se denominan cables de detección. En estos cables se induce una corriente que representa el estado actual de los bits individuales cuando los cables X e Y están activos. Para la lectura se usa un hilo que recorre los toros de la matriz. Sí que es verdad que este proceso es complejo, y eso que lo podría haber explicado mejor, pero a pesar de eso tardaba solo 6 microsegundos en completar un ciclo de lectura-escritura. Pero durante todo este tiempo había una tecnología que iba mejorando y perfeccionándose desde las sombras, los transistores. Seguro que esto suena un poco más, ya que los usamos hoy en día. Desde 1948, Bell Labs estaba desarrollando estos pequeños hasta que, 20 años después, hicieron su gran entrada en escena. Los primeros transistores comerciales eran pequeños, baratos y fiables. Pronto reemplazaron a las grandes y poco confiables válvulas de vidrio. Podían cambiar a frecuencias mucho más altas que las válvulas, lo que hacía que los procesadores fueran más rápidos. Fue entonces cuando Intel lanzó el primer chip de RAM a la venta al público,
el modelo 1103. Tenía 1024 bits, además de que su tamaño físico, bajo consumo y fiabilidad cambiaron el mundo de los ordenadores tanto como la memoria central lo hizo en 1950. En 1974, la combinación de chips de RAM cada vez más grandes y procesadores de bajo precio hizo posible los primeros ordenadores domésticos producidos en masa, de manera que el almacenamiento había abierto un camino hacia el aumento de la potencia informática global. Gracias a esta tecnología, las grandes empresas podían aprovechar esta oportunidad para invertir en nuevas mejoras para los ordenadores, de manera que la memoria RAM, tal y como la conocemos, fue originalmente pensada para utilizarse en ordenadores con procesadores 286. Estas tenían una velocidad de 8,33 MHz. Las memorias se instalaban directamente sobre ranuras en la placa base, de manera que conformaban bancos de memoria. Esto era bastante más complicado que como es hoy en día y podía dañar el PC si se hacía de mala manera. Después aparecieron los ordenadores 386 y 486. Utilizaban memorias de 12,5 MHz agrupadas en módulos con contactos de 30 pines. Estas fueron bautizadas como memorias SIM. Eran más baratas y más fáciles de colocar, pero tenían velocidades más lentas que el procesador. Las memorias SIM de 72 pines llegaron con el Pentium. Su novedad fue el puerto PCI y los 72 pines. Estas nuevas SIM tenían 32 bits, trabajaban con un máximo de 2 módulos y debían ser de la misma capacidad y tipo, es decir, 2 de 8 MB o 3 de 16 MB. Por otro lado, con la creación de los portátiles también vinieron las memorias SO-DIMM, que estaban adaptadas a estos dispositivos y se encontraban con entre 72, 100 y 144 pines. Más tarde aparecerían las memorias DIMM, una clase de módulos de memoria de 64 bits que solo requieren de un módulo para llenar un banco de memoria. Estas son las memorias que usamos hoy en día y en las que entran las memorias DDR. Y como estas ya son un poco más conocidas, pasaré por encima rápidamente sus características. DDR lanzada en el 2000, voltaje de entre 2,5 y 2,6 voltios y su capacidad máxima era de 128 megabits, 1 GB por módulo máximo con una velocidad entre 100 y 200 MHz. DDR2 lanzada en 2004 de 1,8 voltios, capacidad máxima hasta los 256 megabits, 2 GB por módulo con una velocidad de hasta 533 MHz. DDR3 lanzada en 2007, voltaje entre 1,5 y 1,65 voltios, con velocidad de 1066 MHz con capacidad de hasta 8 GB por módulo. DDR4 lanzada en 2014, es la que usamos actualmente, voltaje de entre 1,05 y 1,2 voltios, aunque muchos módulos llegan a 1,35 voltios. La velocidad base comenzó en los 2133 MHz, pero hay más de 5000, y ya hay módulos de hasta 32 GB, pero esto también se va ampliando poco a poco. DDR5, su lanzamiento será en 2021, va a ser la primera memoria DDR de doble canal con un solo chip, será de 1,2 voltios, su capacidad de almacenamiento máxima por módulo será de 128 GB, aunque de lo que nos prometen a lo que tendremos quizás cambie algo, habrá que probarlo. Pero por mi parte termino ya el vídeo de hoy. Y eso es todo. Si te ha gustado, has aprendido o al menos te has entretenido, dale like y suscríbete. Adiós.